ahora sí. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos muchísimo la presencia de los medios de comunicación con este propósito que hoy desde la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, en mi carácter de presidenta, he convocado en el conjunto de todos y cada uno de los académicos que hoy están presentes. Como ustedes saben, esta Comisión Especial del Agua integró un comité académico en la que participan la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la Universidad Panamericana y la Universidad Tecnológica de Jalisco. Y yo le quiero agradecer muchísimo a la doctora Mara Robles, a la doctora Carla Delfina, al doctor Hugo Briceño Ramírez, al ingeniero Tomás Ábalos Sánchez y al doctor Marco Berger, así como al maestro Sergio Grab, su asistencia, con la que les estamos proponiendo hacerles del conocimiento los resultados del informe, el documento que prácticamente ya han terminado este comité académico, denominado Alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en el contexto del proyecto de la presa El Zapotillo. Este documento fue derivado del análisis de las comparecencias que el día 30 de agosto fueron desarrolladas aquí y que será analizado en su momento por el Pleno. Podrá ser de utilidad para determinar los posicionamientos que del Congreso de El Zapotillo. Tenemos también en este documento un balance general respecto a los derechos humanos en materia de agua, también la evolución jurídica del proyecto, un análisis en relación al trasvase y su impacto ambiental, los costos económicos de proyectos a municipios en sus ramales, el efecto en el cambio climático, alternativas de gestión integral para el acceso al agua y finalmente un análisis de las políticas públicas en esta materia. Entonces, dejaré el uso de la voz porque finalmente lo más importante es la aportación de esta comisión y la visión con la que hemos venido trabajando el conjunto de los diputados es sustentar de manera técnica, científica, un caso como el de la presa del Zapotillo. Así que si me permiten, dejaré el uso de la voz que nos darán de manera muy breve algunos resultados del análisis que ellos hicieron, y dejo en el uso de la voz en primer término a la doctora Carla Aceves, por favor. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Bueno, con sustento en los documentos que tuvimos oportunidad de analizar, leer con mucha rapidez, porque evidentemente hay mucha información que sería pertinente continuar conociendo. Sin embargo, en conjunto con el trabajo que se realizó con los académicos mencionados de diferentes instituciones, pues hemos encontrado que no está presente, al menos en las exposiciones de los funcionarios ni en la información que se ha leído, una visión de gestión integral del recurso hídrico, es decir, una visión de consideración de conservación del recurso a la vez de integración de aspectos sociales que permitan hablar de una sustentabilidad integral. Asimismo, es escasa, si no ausente, un sustento de la superioridad del interés público respecto de los desplazados que pretendidamente podría generar el proyecto. Esto significa que para que haya gente que se mueva del lugar en razón de la creación de un embalse nuevo, pues tendría que haber una justificación plena de que el beneficio será mayor, tanto en la cantidad como en la calidad del agua, no solamente para Guadalajara, para los Altos, para los propios desplazados, y eso implicaría también un enorme fortalecimiento de sus derechos humanos respecto de la calidad de vida que ellos pretendidamente deberían tener al ser obligados a desplazarse. Observamos en este mismo tenor que no existe una garantía tampoco de sus derechos humanos desde la perspectiva del patrimonio cultural, así como de la cantidad y de la calidad del agua que el proyecto pretendidamente podría generar para Guadalajara, para los Altos y así sucesivamente. Finalmente quiero comentar, porque nuestro tiempo es breve y no deseo ocupar el tiempo de las demás personas, encontramos que existe un vacío normativo para la regulación del trasvase. En este sentido significa que no tenemos un sustento en la ley, al amparo de la ley de aguas nacionales,
actual todavía vigente, ni tampoco ninguna norma que regule en qué sentido tendría que estarse generando y autorizando un trasvase entre cuencas. En este aspecto, la información disponible señala con razonable claridad que no hay una excedencia en la cuenca que pretendidamente estaría generando el agua para trasvasar a la cuenca vecina en Guanajuato. Llama la atención el hecho de que se tomen decisiones como si tuviéramos una cuenca excedentaria de agua, cuando la evidencia nos señala que no lo es. Entonces, al menos estos tres grandes aspectos en los cuales podríamos profundizar, pues evidencian que tal vez la toma de decisiones no se ha sustentado con mucha claridad en la información disponible, científica y en datos objetivos. Muy bien, por mi escuela. Gracias, Carla. Gracias, Marco. No, doctor Hugo, por favor. Doctor Hugo Briceño Ramírez, de la Universidad Panamericana. Bueno, primero que nada agradecer el espacio, agradecer también a la diputada Mónica Almeida por gestionar esta rueda de prensa. Bueno, nosotros no tenemos una postura tanto como a favor o en contra de la presa del Zapotillo, sino más bien lo que podemos hacer desde el mundo académico es cuestionar y señalar qué aspectos son indispensables de cuidar, ¿no? Primero que nada, creemos que es importante asegurar el porcentaje de agua para Jalisco, con independencia de la altura de la presa. En caso de desplazar a la población, pues que esto sea apegado a los derechos humanos, pero elevar eso que decimos de derechos humanos a que mejore de alguna manera la situación de estas personas desplazadas, en caso de que se requiera que sean desplazadas, ¿no? Y mejorar la eficiencia de los organismos operadores de agua. ¿En qué consiste mejorar la eficiencia? Disminuir los niveles de agua no contabilizada a niveles de mejores prácticas, ¿no? Rehabilitar las tuberías. Tenemos ya tuberías muy viejas, que es importante que se cambien, ¿no? Medir el agua que se suministra, porque actualmente no tenemos una adecuada medición. Cobrar esa agua que se factura, ¿no? Porque una cosa es que se factura y otra cosa es que se cobre. Cobrar tarifas adecuadas que cubran los costos operativos y que hagan sustentables financieramente los organismos operadores de agua. Actualmente las tarifas son insuficientes, estoy hablando no solamente de aquí sino de todo el país, y aparte no se cobran las tarifas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay consecuencias al no pago. Hay gente que gana mucho dinero, que gasta mucha agua y paga muy poco por el agua y a veces ni la pagan, ¿no? Entonces es importante también cuidar ese aspecto del no pago, medir, facturar, cobrar y que lo que se cobre sea lo adecuado, ¿no? Esto son condiciones necesarias, más no suficientes para solucionar el tema del abasto en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, son necesarios otros proyectos, pero como ya lo mencionaron mis compañeros, pues es importante que el proceso de políticas públicas sea el adecuado, ¿no? Y bueno, hacemos un atento llamado a las autoridades, al Ejecutivo, a los legisladores, a los medios de comunicación y a los diferentes grupos sociales, a elevar la calidad del debate, ¿no? A que se eviten imprecisiones en los argumentos cuando se descalifica. También evitar soluciones simplistas que luego nos pueden llevar a debates infructuosos. Ser propositivos y eliminar el tinte político, ¿verdad? Porque eso es algo que nos preocupa muchísimo. Se debería incluso de sancionar que se utilice el tema político, el tema del agua en la política, porque esto pues es lo que no nos ha llevado a nada, ¿no? Y bueno, evitar la parálisis, ¿no? Yo creo que si bien es cierto que hay deficiencias en los proyectos, pues hay que solucionarlas cuanto antes y sacar adelante, porque el agua es un aspecto urgente en Jalisco y en México, ¿no? Y bueno, agradezco mucho, es cuanto. Muchísimas gracias, doctor Briceño. A continuación, el doctor Marco Berger de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días a todos. Desde el punto de vista económico, hemos analizado el proyecto y hemos identificado algunas insuficiencias. En primer lugar, el proyecto Presa del Zapotillo no se encuentra al día de hoy optimizado desde el punto de vista económico.
¿Qué faltaría en ese sentido? Hemos identificado también que falta medir los efectos distributivos de la implementación del proyecto a lo largo de la cuenca del Río Verde, es decir, qué poblaciones se van a ver más o menos beneficiadas o incluso afectadas. También falta identificar, medir y valorar los efectos intangibles y los servicios ambientales que también van a sufrir inevitablemente una incidencia por la disrupción del proyecto. En tercer lugar, falta estimar los proyectos con mayor y mejor información en cuanto a las demandas proyectadas a 2030 y 2040 por uso pecuario, agrícola, urbano y de los hogares. Es decir, sí hay algunas estimaciones preliminares, pero falta mucha información para poder saber cuánto nos va a costar al final del día. Y por último, en este sentido, hace falta ya tener una estrategia clara e implementarse en el corto plazo sobre los subsidios que se encuentran alrededor del uso del agua en la cuenca del Río Verde. Hay una propuesta del mismo informe de la UNOPS que así lo establece como un modelo piloto en el país de desacoplamiento de subsidios, y eso sería de inmediato para poder sí entonces hablar de los costos reales alrededor del proyecto. En el tema ambiental también hemos identificado algunas salvedades, algunas insuficiencias en torno al gran tema del cambio climático, es decir, cómo afectan las proyecciones de la zona de la región Alto Sur, que es una de las que se proyectan con mayores problemas a largo plazo por este fenómeno, cómo va a afectar no solo el caudal del agua, sino todas las actividades económicas y ambientales alrededor de la cuenca. También hay un tema de calidad del agua muy importante que no tenemos todavía información suficiente para tomar una buena decisión pública, y en ese tenor también la sustentabilidad del sector productivo agrícola con el tema del uso de las descargas. Finalmente, a lo largo de todo el documento identificamos la necesidad de un trabajo multidisciplinario, no únicamente el sesgo que está muy marcado de las ciencias de las ingenierías, sino también incorporar aspectos de ciencias sociales, económicas, ecológicas y de la vida para tener una mejor decisión pública. Sería todo. Muchísimas gracias, doctor Marco. A continuación, el maestro Sergio Graf, también de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hemos percatado tanto en el discurso político como en la percepción social que hay una falta premisa de que Guadalajara no tiene agua porque no ha construido infraestructura. Y eso es falso. Guadalajara no tiene agua porque no sabemos utilizar el agua. Y hemos visto que todos señalan que el problema del agua se debe de abordar de una manera integral, ¿no? Gobierno del Estado, legisladores, y todos nosotros como investigadores, todos sabemos que el agua se tiene que manejar de una manera integral y no desde una perspectiva ingenieril, como decía el doctor Berger, y donde la eficiencia en el uso del agua, el diseño de un nuevo arreglo institucional, es decir, para poder abordar el tema del agua se tiene que pensar en la transversalidad de las políticas públicas de uso del territorio en las cuencas de donde se abastece el agua la ciudad de Guadalajara, y no nada más desde el punto de vista del abasto del sitio de disposición a la tubería y las casas, ¿no? Se tiene que tener un diseño y puesta en operación de instrumentos económicos y de política pública, es decir, cómo aseguramos una transferencia de recursos adecuados a la zona de abasto de agua para un manejo sustentable del territorio, qué incentivos económicos tienen los usuarios del agua en la ciudad de Guadalajara para poder hacer un uso más eficiente de ella, así como la creación de mecanismos efectivos por una participación colaborativa y la responsabilidad efectiva en el tratamiento de aguas residuales. Es decir, aquí no pasa nada, no se tratan las aguas residuales y no pasa nada, a nadie se sanciona, pueden no cumplir ni usuarios en la parte alta, ni la propia ciudad de Guadalajara o otras ciudades en el uso del agua y la disposición final. Y estas son premisas fundamentales para verdaderamente lograr una sustentabilidad en el aprovechamiento del agua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, el ingeniero Tomás Ábalos, de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Muchas gracias, buen día. El tema hídrico, que es el tema que me tocó desarrollar dentro del trabajo, se refiere básicamente a los volúmenes de agua disponibles, los volúmenes que se van se planeaban mandar para León, para cada uno de los lugares,
Y dentro de la información que se tiene reportada, las necesidades de la zona metropolitana de Guadalajara no nos da los volúmenes suficientes como para que en un momento determinado podamos tener un abastecimiento con el ritmo de uso que tenemos hasta este momento. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que sernos responsables también de cómo estamos utilizando el agua, no solamente tener el vital líquido a mi disposición y yo lo puedo tirar y desperdiciar porque lo estoy pagando, ¿no? Sino que también tengo que serme responsable de eso. Tenemos ya plantas de tratamiento de agua residual para agua urbana, tanto en el ¿cómo se llama? La presa, en la planta del Agua Prieta, como en el Ahogado. Agua Prieta tiene 8 metros cúbicos por segundo de eficiencia, y periodos de lluvia hasta de 25 metros por segundo por un espacio de 2 horas, sin desestabilizarse. Entonces, etcétera, y que las mismas plantas de tratamiento se lo están vendiendo. Ahora, ¿qué significa eso? Que tenemos un área de oportunidad muy grande en el reuso, en la reutilización del agua residual si le damos el tratamiento correcto, porque estas aguas que estamos generando se utilizan y cumplen una norma que no alcanza a ser todavía para uso doméstico, entonces tendremos que invertir más dinero para hacer una reutilización para uso doméstico. Entonces tenemos un área de oportunidad muy grande y creo que tenemos que hacernos acreedores a eso, haciéndonos responsables y desarrollando nuestra conciencia en el uso del agua adecuado. Por mi parte es todo. Muchas gracias, señora Tomás. A continuación, la doctora Mara Robles, con quien cerramos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, yo le quiero dar las gracias al Congreso del Estado por hacernos esta invitación. Hemos sido un grupo de trabajo que ha trabajado muy ágilmente, muy cordialmente, y verdaderamente es satisfactorio ver cómo desde las distintas especialidades de todos y cada uno de los que hemos participado hemos podido conformar una conclusión a la que yo prefiero darle lectura porque hay tantas cosas que quisiera decir, sobre todo porque, como saben, yo vivo en Tepatitlán y todos los días padezco el problema de la falta de agua y, en su caso, de la calidad del agua. Entonces, para no contarles todo lo que sé de la vida alteña, mejor leo el texto que hemos preparado. Una de las debilidades más importantes del proyecto de la presa El Zapotillo es que se diseñó y se ha implementado hasta ahora, tomando en cuenta de manera insuficiente los aspectos ambientales, sociales, culturales y urbanos de un megaproyecto de estas características. Se argumenta de manera lineal que existe un problema, el abasto de agua para Guadalajara y León, y se plantea El Zapotillo con una cortina de 105 metros como la única alternativa posible. Al seguir este curso de razonamiento, se omite discutir las opciones y las políticas públicas que garanticen el abasto de agua en un contexto de aprovechamiento integral y sustentable. Los costos financieros del proyecto El Zapotillo deben ser completamente transparentados. La sociedad jalisciense tiene derecho a saber cuánto dinero se ha erogado hasta el momento, cuánto se proyectó gastar en el proyecto ejecutivo y cuánto y por qué se han incrementado de manera tan dramática los costos. En un proyecto como El Zapotillo, que implica un recurso vital como el agua, que a su vez es un derecho constitucional, debe privar el interés público sobre el privado y un principio de absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos. Expertos han advertido sobre los riesgos ambientales que implica un acueducto de estas características. Es urgente que se abra una discusión acerca de los impactos negativos de este aspecto del proyecto y que se considere la cancelación del trasvase. Los procesos de implementación del proyecto de la presa El Zapotillo han carecido de la solidez suficiente para garantizar que el interés público a perseguir
es mayor que las múltiples afectaciones sociales, económicas y ambientales que implica este proyecto. En busca de garantizar un aprovechamiento sustentable de los recursos de la cuenca del Río Verde, se plantean 3 condiciones que hagan viable el proyecto y garanticen la salvaguarda de bienes y derechos públicos. Número 1. El límite de una altura de 80 metros de la cortina de la presa El Zapotillo con las adecuaciones que se requieran. 2. La protección del poblado de Temacapulín, que no debe ser inundado, y la cancelación del acueducto de 140 kilómetros de los Altos de Jalisco a León. Al observar estas 3 características, el proyecto El Zapotillo estaría en condiciones de abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a los Altos de Jalisco sin comprometer de manera irreversible el ecosistema, el tejido social, el patrimonio material e inmaterial y los recursos naturales de la región. No debería emprenderse ningún proyecto si no se considera de manera ponderada y evidente el respeto absoluto de los derechos humanos. A veces hablamos de Temacapulín como si fuera un pueblo fantasma. Yo les puedo decir que en el Centro Universitario de Los Altos trabaja y vive Mimi, que es una corredora de montaña que ha ganado premios a nivel latinoamericanos y que es una mujer cuyo padre murió cuando era ya muy chiquita y su familia sacó adelante a todas las hijas y la mamá con sus propias manos construyó la casa. ¿Cómo le digo a Mimi que simplemente una decisión que ni siquiera está sustentada técnicamente acabará con su pueblo? Por eso, no basta con decir que se tiene el dinero y que hay convenios para liquidar los terrenos de los afectados. El respeto real de los derechos humanos implica mucho más. Se tiene que respetar la dignidad y hacer valer el principio pro persona, sin descuidar el cuidado del patrimonio cultural e intangible. La inundación de Temacapulín implicaría la pérdida irreversible de patrimonio histórico y cultural que debe ser evitado. Hay un pescado que se cocina como únicamente ahí se cocina en todo el mundo. Esa tradición de enterrar un pescado para que se cueza al interior de la tierra desaparecería. Cualquier decisión debe estar inspirada en las mejores experiencias internacionales, en donde los megaproyectos se construyen y gestionan democráticamente, en donde la participación activa de los afectados es real y no una simulación, y donde se les garantice la mayor conservación y reparación del patrimonio material e inmaterial, así como el mejoramiento de su calidad de vida. Así, considero que el proyecto de la presa El Zapotillo podría correr el riesgo de ser un desafortunado caso paradigmático de deficiente y opaca gobernanza del agua, porque los procesos de consulta, de discusión, de transparencia y de rendición de cuentas han dejado todo que desear desde que se anunció el megaproyecto, y esa misma tónica se ha mantenido a lo largo de los 12 años de discusión. El tránsito hacia un régimen plural y democrático no implica solamente acudir a las elecciones, también conlleva un compromiso de las autoridades con los derechos ciudadanos para que las decisiones públicas se tomen entre todos. En resumen, los proyectos de implementación del proyecto de la presa El Zapotillo han carecido académicamente de la solidez suficiente para garantizar que el interés público a perseguir es mayor que las múltiples afectaciones sociales, económicas y ambientales que implica el proyecto. En busca de garantizar un aprovechamiento sustentable de los recursos de la cuenca del Río Verde, insistimos, las condiciones que harían viable el proyecto y salvaguardarían bienes y derechos públicos serían el límite de la cortina a 80 metros, la protección del poblado de Temacapulín y la cancelación del acueducto de 140 kilómetros de los Altos de Jalisco a León. Si se observaran estas 3 características, Guadalajara y los Altos de Jalisco podrían decir que Diputada, me gustaría preguntarle, ahora que sigue, ¿propondría usted ante el Pleno que se suspenda el trasvase o
oficialmente debido a que no hay suficiente agua en el Río Verde? ¿O Bueno, qué es lo que sigue? Lo que sigue es la Comisión Especial del Agua, que está integrada, como ustedes saben, por todas las fracciones. Estamos recibiendo este informe, este análisis multidisciplinar interinstitucional que hacen los académicos desde su especialidad, y es en la propia Comisión Especial del Agua que estaremos haciendo un análisis del propio. Cada fracción, cada comisión derivada puede tomar esta información para establecer propuestas y posicionamientos. Lo llevaremos a la Junta de Coordinación Política para que también sea procesado en el interior una postura específica del Congreso del Estado. Como ustedes saben, esta comisión es un acierto, una propuesta que el propio Congreso creó, en la que hemos venido trabajando con 3 finalidades. Creemos que, ya desde mi perspectiva, en mi carácter presidenta, requerimos impulsar un nuevo pacto social en el Estado de Jalisco para un modelo nuevo, un nuevo paradigma de gestión integral del agua, que garantice el acceso, el modelo del derecho al agua, este derecho humano clave, y que este estudio de caso de la presa El Zapotillo, y que con el apoyo continuado de estas instituciones podremos tomar, insisto, este caso para resolver desde el Congreso un marco jurídico transversal a nivel federal, estatal, municipal, que garantice un modelo nuevo de gobernanza del agua, que mejore los sistemas operadores y estos organismos, que nos dé certeza de cómo de manera pública podemos tomar las decisiones y garantizar este derecho humano al agua. Y lo que sigue es efectivamente ir construyendo esta agenda de trabajo con los académicos y estas instituciones para que el Congreso en su oportunidad pueda presentar el conjunto de marcos jurídicos que vayan solidificando estos planteamientos. Pero se puede ser vinculante al Ejecutivo porque pueden hacer 1000 recomendaciones, pueden hablar 1000 veces, pueden decir 1000 cosas, pero el Ejecutivo puede que no las tome en cuenta y se quede solo en eso, en palabras y en papel. Aquí lo importante es determinar quién tiene la atribución, la responsabilidad y la obligación de acuerdo a la ley para la toma de decisiones en la materia. Quiero decirles que en el caso del Congreso del Estado de Jalisco, precisamente el Pleno aprobó hacer un llamado a las autoridades para tener de manera oficial y consistente información relacionada con el proyecto de la presa El Zapotillo a partir de la declaración que en su momento hizo el gobernador. Este es el primer paso. La atribución que nos corresponde por ley es precisamente analizar el estado jurídico, las propuestas de los convenios que todavía hasta este momento el Congreso del Estado no tiene en su nueva perspectiva, sin menoscabo que de manera responsable el Congreso hizo esta convocatoria a los académicos para que apoyaran en el análisis de la información y que desde el Congreso podamos establecer una propuesta en concreto que tendría que desde nuestra atribución ser escuchada y en su momento ser considerada por el gobierno del Estado. Diputada, entonces todavía está en la cancha en el Congreso del Estado, independientemente de esa propuesta que van a lanzar por parte de la Comisión Especial, de si pasa un nuevo convenio por lo de la altura y por todo lo del convenio que se hizo en años anteriores por el Congreso. Esa es una parte, y después me gustaría escuchar la respuesta de alguno de los otros expositores acerca de lo que nos han estado vendiendo, una falsa premisa acerca de la insuficiencia de agua en la zona metropolitana y de que por falta de infraestructura. Sin embargo, me gustaría conocer cuánto se está desperdiciando, no sé si tengan ese dato, cuánto en dinero debería de estarse cobrando por parte de las instituciones, en este caso de Chiapas o de otras, y qué se puede hacer. De acuerdo, a tu primera pregunta, en su momento tendremos que revisar ese convenio de ser así ingresado a este Congreso del Estado. En este momento no tenemos ningún documento formal ni oficial en relación a una propuesta de nuevo convenio. ¿Pero sí tendría que entrar al Congreso? Tendría que entrar en su momento como parte de la atribución, es correcto, pero sí informo que en este momento no tenemos en firme ninguna propuesta de modificación de convenio. Ese es el estado que guarda, insisto, sin menoscabo, que hemos estado avanzando los diputados con el apoyo de los académicos a hacer este análisis que nos permita en su momento tener ya mejores argumentos técnicos científicos para establecer nuestra postura en relación a este potencial nuevo convenio que se supone en algún momento tendrá que ser así analizado. Y yo le dejaré al resto de mis compañeros el resto de las preguntas sobre los costos y demás. Si alguien...
Comento el ¿Se asunto. cambia? Sí, sí. Por favor. Sobre el punto de la falsa premisa, es que si a la ciudadanía se le vende permanentemente que no tenemos agua porque no hay infraestructura de abasto, jamás vamos a diseñar un sistema de uso del agua que esté basado en el uso eficiente y sustentable del mismo recurso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestras políticas urbanas de crecimiento de la ciudad no se diseñan en base a una ciudad con escasez de agua. Y entonces, cuando pensamos nada más en construir infraestructura de abasto, siempre está la posibilidad de un crecimiento al infinitum. Es decir, nunca hay una limitación al crecimiento de la ciudad debido a la falta de agua. Y entonces, eso lo tenemos que cambiar. Y tenemos que pensar en que, como decía nuestro compañero, en el reuso del agua, es decir, pagar infraestructura para reusar adecuadamente el agua, y establecer incentivos económicos o subsidios para, por ejemplo, ¿dónde está el CIAPA diciendo, a ver, tenemos que modificar todos los sistemas de excusados de la ciudad? ¿Y cuánto costaría financiar eso a todos los ciudadanos para disminuir de 8 a 4 litros el excusado? Es decir, ¿cuánto nos ahorraríamos de agua con una simple medida de política pública que podrían implementar desde el organismo operador del agua? Pero como siempre estamos pensando en esta premisa de que no tenemos agua porque no tenemos más de dónde abastecernos, pues la ciudad va a seguir creciendo de una manera desordenada y no se van a tomar en cuenta las medidas como el cobro adecuado del agua. ¿Tiene un diagnóstico de cuántos o en cuánto de dinero no se ha cobrado aunque se factura? No tengo el dato exacto.